Mateo 5, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16, pero vamos a enseñar solamente los versículos 14 al 16. Así dice la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, si hayan sido por terquedad o ignorancia, Señor. Te pedimos que nos limpies, Señor. Y ahora venimos como tu iglesia, Señor, para aprender tu palabra, estudiar juntos, Señor, como tu pueblo, Señor, y ser renovados, Señor. Sé tú con nosotros en este estudio, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie en el Sermón del Monte, hermanos. Y hemos visto a lo largo de estos dos sermones hasta ahora, hemos visto lo que es el carácter de los verdaderos hijos de Dios. Y esto lo hemos visto en las bienaventuranzas, ¿recuerdan? En los primeros versículos del sermón de nuestro Señor. El Señor comienza explicándonos el carácter de los verdaderos hijos de Dios. Un carácter que revela que el Espíritu Santo está obrando en la vida de alguien. Y eso, hermanos, los animo a que puedan continuamente meditar las bienaventuranzas, aquellos que Dios ve y llama bienaventurados, los verdaderos hijos del reino. Ahora, este carácter bienaventurado, hermanos, debe estar en todos los hijos de Dios. Y como aprendimos en el último sermón, en el domingo, cuando me tocó predicar, vimos que el carácter de los hijos de Dios tienen implicaciones y efectos que no solamente impactan nuestras vidas como creyentes, sino que impactan la sociedad, impacta la tierra. Y el Señor llama a sus discípulos, aquellos que son los ciudadanos del reino, los hijos de Dios, los llama la sal de la tierra y la luz del mundo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a considerar, aunque ya consideramos lo que es ser la sal de la tierra, si recuerdan que preservamos la tierra de la corrupción desenfrenada, impactamos así las vidas de otras personas y sociedades y culturas, con todos aquellos con los que entramos en contacto, nosotros con nuestras vidas podemos impactar. Nuestras vidas llenan la tierra de sal, de virtud, en contra de la corrupción del mundo. Y el día de hoy vamos a ver ahora cómo el Señor llama a sus discípulos, que ellos son la luz del mundo. Son aquella luz que alumbra el mundo para traer gloria a nuestro Padre. Y hermanos, al considerar el llamado de los creyentes a ser la luz del mundo, veremos el impacto y el resultado de la vida virtuosa de los creyentes que tienen en el mundo, el impacto que tenemos en el mundo como cristianos, no solo de frenar la corrupción como hemos aprendido, sino de resplandecer en el mundo, en un mundo que está en desorden, en un mundo que está en tinieblas. Y vamos a ver cómo el Señor nos llama a resplandecer con vidas piadosas, resplandecer la luz de Cristo para la gloria de nuestro Padre. Y vamos a ver esto, hermanos, en 3 puntos.
Vamos a ver el punto número 1, el versículo 14, la parte A, la primera parte. El punto número 1 es la luz del mundo. Luego vamos a ver punto número 2, dos ilustraciones. Y este es el versículo 14b, la segunda parte, y el versículo 15. Y finalmente vamos a ver el punto número 3, el propósito de la luz, que es el versículo 16. Me gustaría hacerles una pregunta antes de comenzar, hermanos, para que tengamos en mente, ¿para qué fuimos salvos? ¿Cuál es el propósito de la salvación? Y con esto en mente, hermanos, vayamos al primer punto, la luz del mundo. Vean la primera parte del versículo 14. El Señor llama a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Aquí el Señor les dice a sus discípulos que ellos son la luz del mundo. Y para entender, hermanos, a lo que el Señor se refiere al llamar a sus discípulos la luz del mundo, es necesario ver cómo la Escritura explica el concepto de luz, el concepto de el mundo y el concepto por implicación de tinieblas. La palabra mundo, hermanos, en nuestro texto viene la palabra cosmos, que significa literalmente orden, el orden. De esta palabra, por ejemplo, derivamos la palabra cosmético, como cosméticos de belleza que usan las mujeres. ¿Para qué lo usan? Para, literalmente, si vemos la definición etimológica, sería para ordenar, para adornar el rostro, en este caso con los cosméticos. Bueno, la palabra, y viene de la palabra cosmos, que literalmente significa orden, y también puede ser traducida como mundo en este caso. Y hermanos, aquí la palabra cosmos hace referencia al orden creado por Dios, el orden creado por Dios, el mundo, todo lo que implica. Si me acompañan brevemente a Génesis 1:1, podemos ver este concepto del mundo y vamos a ver ilustrado en el orden de la creación de Dios, cómo Dios trae del desorden, de las tinieblas, trae el orden. Y vean cómo se usan estas palabras de la luz también. Cómo Dios ordena y adorna la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí vemos, hermanos, brevemente como ilustración, cómo del desorden Dios por su mandato comienza a ordenar, a adornar la tierra. Y lo primero que dice para traer este orden a la tierra, para adornar su creación, es sea la luz. Y vemos cómo sucesivamente Dios crea, adorna su creación. Él pone cada ley de la naturaleza. Él fija las estaciones, los planetas, el sol, la luna. Él crea todos los tiempos, las plantas, y en esto podemos ver cómo Dios ordena y adorna su creación, no solamente creando, sino pone leyes como la ley de la gravedad, todos los aspectos de la biología y de la física. Dios crea todo esto y pone orden en el mundo. Y crea al hombre a su imagen y semejanza y pone su ley moral dentro del corazón del hombre para que ellos gobernasen la tierra. Y su obra creadora, hermanos, y de adornar y ordenar su creación culmina con el día de reposo, el séptimo día, donde Dios ve toda su creación y se goza en ella. Ahora, al ver esta ilustración de cómo Dios pone el orden en el mundo,
crea la luz y empieza su obra de creación, más bien de orden y poner y embellecer su creación. Sabemos, hermanos, que prontamente el hombre peca. En Génesis 3 vemos que el hombre desobedece a Dios. Y el corazón del hombre, hermanos, es corrompido. Y la creación misma, ahora, hermanos, por el pecado del hombre, se encuentra en tinieblas. La misma creación fue maldecida por Dios. Y vemos todo esto en Génesis 3. Leemos en Romanos que la misma creación ahora gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios cuando seamos glorificados. Y podríamos meditar en el aspecto de la maldición del pecado sobre el orden creado de Dios. Aunque el orden de Dios no puede ser quitado o cambiado, sí está manchado, está oscurecido, está en tinieblas por el pecado del hombre. Y podríamos ver todas las implicaciones de la naturaleza por el pecado, pero el día de hoy, hermanos, vamos a enfocarnos en las tinieblas en las que el hombre ahora se encuentra. El hombre por su pecado ahora se encuentra en tinieblas morales, en tinieblas. Cuando el Señor, hermanos, veamos nuestro texto, dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Cuando el Señor se refiere a sus discípulos como la luz del mundo, el Señor se refiere a que sus discípulos son aquella luz que resplandece en el caos, en las tinieblas morales que por el pecado ahora los hombres se encuentran. El sábado que fuimos a evangelizar, pudimos, mi hermano Dennis y yo, compartir a una persona y les ilustramos cómo el hombre fuera de Cristo está en caos, está en tinieblas. Y aunque podemos ver el orden de Dios en su creación, espiritualmente hablando, el hombre está en tinieblas. Vean Colosenses 1:13 conmigo, simplemente como Pablo habla de este concepto en referencia a los creyentes. Colosenses 1:13 dice el apóstol Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y aquí lo que vemos, hermanos, y quiero enfatizar, es que el mundo y nosotros como cristianos estábamos bajo la potestad de las tinieblas. El mundo en pecado, en el caos y la oscuridad del pecado, sin conocer a Dios, sin buscar a Dios, pecando en nuestras vidas, sin dirección. El hombre sin Cristo, hermanos, está en tinieblas, está en un desorden. El mundo sin Cristo está bajo la potestad de las tinieblas, sujetas al pecado y al caos. Así como vemos en Génesis 1 que antes de que fuese la luz, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían. Así, hermanos, estábamos nosotros espiritualmente hablando cuando estábamos lejos de Cristo, en tinieblas. Y aquí podemos aprender algo, hermanos, una vez más. Si no estamos en Cristo, nuestra vida está en un desorden. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con esto, verdad? Cuando estábamos sin Cristo, nuestra vida era un caos, era un desorden, no teníamos dirección, sujetos a nuestros pecados y nuestros deseos, y pecando y yendo de mal en peor. Y hermanos, y así estuvo toda la creación desde Génesis 3. El mundo está bajo tinieblas. Y escuchen, y a lo largo del Antiguo Testamento, Dios promete que vendría una luz que resplandecería en las tinieblas.
Y vemos, por ejemplo, que el pueblo de Israel, hermanos, era un tipo, era una sombra de aquella luz. El pueblo de Israel debían vivir diferente en medio de todas las naciones. Siendo luz, el pueblo de Israel tenía que ser luz a las naciones, dando a conocer al Dios vivo y verdadero. Ellos tenían esa tarea, hermanos, de dar a conocer al Dios vivo y verdadero. Pero sabemos, hermanos, que ellos solamente eran una sombra, eran un tipo. Oh, hermanos, pero ahora las buenas nuevas del Evangelio han llegado, el antitipo, la sustancia ha llegado, la luz verdadera ha llegado. Cristo es la luz del mundo y Él ha venido, como dice el evangelista Juan. Vayan conmigo a Juan 1:1. Vayan conmigo a Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuchen, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo, hermanos, Cristo es la luz del mundo. Aquel por quien todas las cosas fueron creadas, quien dijo, sea la luz y fue la luz. Ahora Él ha venido y su luz resplandece en las tinieblas. Su luz resplandeció. Pueblo que vivía en las tinieblas y en ignorancia, gran luz resplandeció sobre ellos. Al mundo que se encontraba en el pecado, en las tinieblas y el pecado y el caos, ahora la luz de Cristo ha brillado. Y noten, esto es hermoso, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo venció en la cruz, hermanos. La luz verdadera venció. La maldición del pecado, la muerte, ahora han sido vencidas. Y escuchen, ahora Él está reconciliando consigo todas las cosas. Todas las cosas. La luz avanza en medio de las tinieblas. Isaías 49:6, si lo recuerdan, el pastor lo predicó. Isaías 49:6, yo se los leo. Hablando proféticamente de Cristo, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, hasta que todos, hermanos, todo veamos el resplandor de su gloria cuando Él venga. Y aunque muchos lo rechazan, hermanos, porque quieren permanecer en las tinieblas, en el pecado, para que sus obras no sean expuestas, aún así Él, a todos los que lo reciben, Él les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, Cristo es la luz del mundo y Él da a conocer como la luz verdadera al Dios verdadero. Él ilumina nuestro entendimiento. Él trae orden a nuestra vida y nos reconcilia con nuestro Padre. Ya no hay más ignorancia, hermanos. Cristo nos ha dado a conocer al Padre. Y esta luz, Cristo quien es la luz verdadera, Cristo quien es la luz del mundo. Escuchen, esto es glorioso. Ahora Él llama a sus discípulos la luz del mundo. Él llama a sus discípulos y les dice que ellos son la luz del mundo.
Mateo 5:13, perdón, 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, no significa que el Señor se esté contradiciendo, ni que Él ha renunciado a su oficio, si lo podemos llamar así, a ser la luz. No, hermanos, los creyentes no brillamos por nosotros mismos. Nosotros somos solamente estrellas que reflejan la luz del sol. Los creyentes solamente resplandecemos la luz de Cristo. Como dice un comentarista, Jesús es la luz del mundo. Y su luz brilla ahora a través de su iglesia. Nosotros, hermanos, somos llamados ahora como la luz, a dar a conocer a Dios, a resplandecer en el mundo de tinieblas. Y como iglesia, hermanos, déjenme darles una aplicación para que tengamos esto en mente cada vez que nos reunamos en el día del Señor. De forma de aplicación, nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo por el cual Cristo mismo brilla en el mundo. De una forma especial, hermanos, cuando nos reunimos los domingos como el cuerpo de Cristo y adoramos a nuestro Dios, y la palabra de Dios es predicada y los sacramentos son administrados. Oh, hermanos, gran luz está brillando y resplandeciendo en medio de las tinieblas. Oh, hermanos, la iglesia es aquella ciudad, como vamos a ver más adelante, puesta sobre un monte que resplandece en las tinieblas. Es la iglesia, la Sión de Dios, de donde sale el conocimiento de Jehová. Y los pueblos se reúnen a adorar a Cristo, quien es la luz verdadera. Escuchan Isaías 61, y el pastor prontamente va a llegar a este texto, simplemente como aplicación. Isaías 61, hablando proféticamente o en aplicación de la iglesia: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre el pueblo de Dios, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Oh, hermanos, Cristo es aquella luz y su iglesia como su cuerpo resplandece. Dios se ha complacido en su pueblo por Cristo y grande luz sale a las naciones. Oh, hermanos, cada vez que vayamos el domingo a la iglesia, recordemos esto y tengamos esto en mente, que estamos resplandeciendo en medio de las tinieblas, que el conocimiento de Jehová sale de ahí, impacta familias y comunidades. Una vez más, Mateo 5, versículo 14, mas vosotros sois la luz del mundo. Ahora, ¿cómo es ahora como individual, como creyentes individuales? ¿Cómo es que somos luz? ¿Cómo es que reflejamos la luz de Cristo en el mundo de tinieblas? ¿Cómo es que esto sucede? Porque podríamos preguntarnos: oh, hermano, yo he pecado. ¿Cómo es que yo puedo resplandecer en el mundo? ¿Cómo es que yo soy luz en el mundo? Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6 dice el apóstol Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Primero que nada, hermanos,
Nosotros somos luz por la obra de Dios. Dios resplandeció en nuestros corazones y nos dio primeramente a nosotros y iluminó nuestro conocimiento de la gloria de Dios. Iluminó nuestro conocimiento para que conozcamos a Cristo. Así que si tú conoces a Cristo es porque Dios ha resplandecido en tu corazón. Ahora, Efesios 5:7, vean conmigo. Efesios 5:7. Efesios 5:7. El llamado del apóstol a los creyentes. Efesios 5:7 dice el apóstol: no seáis pues partícipe con ellos, con los incrédulos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ustedes creyentes éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, tú y yo somos luz en el Señor. No somos luz por nosotros mismos, sino que somos luz en el Señor. Y si hemos sido adoptados hijos de Dios, Dios quien es luz y habita en luz inaccesible, nosotros somos hijos de luz. Así que, hermanos, somos luz primeramente porque estamos en Cristo. Somos luz porque estamos en Cristo y Dios ha resplandecido su luz en nuestros corazones. Ahora, ahí en Efesios 5, vean conmigo ahora el versículo 9, ahí mismo donde estábamos, y noten cómo Pablo nos dice que es obra del Espíritu, que es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y es el fruto del Espíritu, que es la luz que brilla en el mundo. Voy a leer desde el versículo 8 para que veamos todo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Vean la obra del Espíritu. Mas ahora sois hijos de luz en el Señor, andar como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, implícitamente aquí vemos el llamado, somos luz en el Señor. No debemos vivir en las tinieblas como los incrédulos, ya somos hijos de luz, somos luz en el Señor y el fruto del Espíritu y nos da ciertos frutos, bondad, justicia y verdad. Pero lo que quiero que noten, hermanos, es la obra del Espíritu en la vida del creyente. El fruto del Espíritu. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, quien produce estos frutos de justicia, verdad y bondad. Y estos frutos, hermanos, son aquellos frutos que van a brillar en el mundo. Es el fruto del Espíritu, el cual brilla y resplandece en medio de las tinieblas. Hermanos, somos reformados y somos cesacionistas. Y esto significa que creemos que los dones particulares del primer siglo han cesado, ciertos dones del Espíritu. Pero esto no significa, hermanos, que como reformados no creamos en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir vidas que resplandecen en el mundo. Te pregunto, ¿eres creyente y crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Crees que como hijo de luz que eres, si estás en Cristo, el Espíritu Santo puede obrar en tu vida para producir fruto que resplandezca en el mundo? Oh, hermanos, creamos en la obra del Espíritu. Creamos en la obra del Espíritu que produce el fruto. Es este fruto, hermanos, el que brilla
en el mundo. Como creyentes, somos luz, hermanos. Somos llamados a ser luz que da a conocer a Cristo. Que reflejamos a Cristo, reflejamos toda la gloria y las virtudes de Cristo, quien es la luz verdadera. Nosotros no tenemos nada en nosotros, sino es todo, como hemos visto, la obra de Dios. Y nosotros, hermanos, con vidas piadosas, con vidas en el Espíritu, resplandecemos en el mundo, dando a conocer a Cristo. Vosotros, Mateo 5, una vez más, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una vez más, noten que el Señor no está diciendo, ustedes pueden llegar a ser la luz del mundo, si se esfuerzan lo suficiente. No, vosotros sois la luz del mundo, ya lo son. Si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, si tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, ya somos luz del mundo. Solo hay una clase de hijos de Dios, hermanos. Solo hay una clase de hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son luz en el mundo. Y en la exhortación, hermanos, es que podemos profesar ser creyentes. O pueden muchos allá afuera profesar ser creyentes. Pero si no hay fruto del Espíritu, si no vemos esta obra en nuestros corazones, estas vidas piadosas en nuestras vidas, y aún aunque llevemos el nombre de Cristo, vivimos en tinieblas, vivimos de acuerdo a la corriente del mundo, en el caos del mundo, ignorando a Dios, confundidos, en desorden. Hermanos, si esta es la situación de muchos profesantes, debemos examinarnos nosotros mismos de igual forma. Escuchen Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una vez más, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, andamos en el mundo, ignorando la palabra de Dios, viviendo vidas impías, mentimos. Y más adelante Juan dice que nos engañamos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. Oh, hermanos, una vez más, nosotros, el Señor nos llama la luz del mundo. Hemos visto el punto número 1, la luz del mundo. Ahora veamos el punto número 2. Dos ilustraciones exhortativas que el Señor nos da. Vean la siguiente parte del versículo 14. Dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Vean la ilustración. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El Señor nos da dos ilustraciones a sus discípulos. Y podríamos verlas a modo de exhortación y ánimo para nosotros. Ánimo el Señor las da para que sus discípulos consideren el llamado. Y no solamente el llamado, sino la posición en la que Él nos ha puesto. Una vez más enfatizo, el Señor ya nos ha puesto. Si somos creyentes, el Señor ya nos ha puesto como luz del mundo.
Y esta es que ellos, como luz del mundo, escuchen el fin o el propósito de estas ilustraciones, ellos como luz del mundo no pueden esconderse, sino que ellos están para iluminar el mundo. Vean el versículo 14, la parte final. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El Señor compara aquí a sus discípulos con una ciudad sobre una montaña. Y hermanos, creo que todos podríamos imaginarnos esta ilustración, ¿verdad? Cuando nosotros vamos manejando de noche y vemos a lo lejos un monte y vemos luces encendidas sobre ese monte, sabemos que hay una ciudad o un pueblo sobre ella, ¿verdad? Y es imposible, si podríamos decir, que esa ciudad construida sobre un monte no se pueda ver. De hecho, todos la pueden ver. ¿Por qué? Porque ilumina. Porque ilumina. De hecho, hermanos, en la antigüedad, muchas de las ciudades se construían sobre montes para que pudiesen ser vistas por viajeros desde la distancia. Acuérdense, en la antigüedad no existían los automóviles, no existían los celulares, solamente las estrellas, la luna y las estrellas para guiarse en la noche. Y cuando ellos venían a lo lejos, una luz resplandeciente sobre un monte, sabían que ahí estaba una ciudad. Y hermanos, lo que el Señor les está diciendo con esta ilustración, y nos está diciendo a nosotros, es que nosotros como luz del mundo somos esa ciudad que somos vista por todos. Somos vista por todos y no podemos escondernos. No podemos escondernos. El Señor no construyó una ciudad sobre el monte para que fuese escondida. No, nos puso en esa posición para ser vistos por todos. Para ser vistos por todos. Y en aplicación, hermanos, ¿cuántas veces, y yo lo puedo decir por mí, no hemos sentido cierta presión de sentir que todo el mundo nos ve? Especialmente los incrédulos, ¿verdad? Vemos y sabemos conscientemente que nos están viendo. Incluso si hay unos que tienen malas intenciones o no les caemos tan bien, nos están viendo aún más atentamente para ver si caemos o poder burlarse o encontrar una excusa por no creer en Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos se pueden identificar con eso? Bueno, hermanos, esa presión que podemos sentir, esa conciencia que tenemos, es verdad. Es verdad. Somos una ciudad que se va a ver. Somos creyentes. Somos luz que debemos resplandecer. Así que no nos desanimemos por esto. El Señor nos ha puesto en esa situación. Y el Señor está con nosotros. Y la exhortación, el ánimo es que vivamos de tal forma conscientes de esta realidad, que estamos siendo vistos por el mundo. Y al considerar esto nos debe llevar a vivir vidas piadosas, nos debe llevar a vivir vidas que honren a Cristo, nos debe llevar a vivir vidas que quieran ser luz y resplandecer en medio de las tinieblas. El Señor nos ha puesto de esa forma. Y el Señor nos ha llamado a vivir vidas, escuchen, abiertamente cristianas. De tal forma que la gente sepa que somos cristianos. Te pregunto, hermano, ¿cuántos saben en tu trabajo que eres creyente? ¿Qué tal de tus familiares? ¿Tus familiares saben que tú eres creyente o lo has mantenido oculto? ¿Cuántos saben de tu vida que tú eres creyente? Ahora, hermanos, esto no significa que vamos a ir caminando por todas las calles diciendo, oh, soy creyente a todo mundo que veamos.
Pero lo que sí estoy diciendo es que conforme nos relacionamos con las personas con las cuales regularmente nos relacionamos, no debe tomar mucho tiempo para que esas personas se den cuenta que tú eres creyente, que tú eres cristiano. No puedes relacionarte con personas impías y que ellos no sepan que eres creyente, por lo menos no por mucho tiempo, porque somos una ciudad que se ve. Somos una ciudad puesta sobre un monte para que todos la puedan ver. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Sino con nuestra forma de hablar, con lo que creemos, con cómo actuamos, con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestra ética. Todo esto se va a notar. Dice un comentarista, deben ser santos, pues su conducta no puede ocultarse, hablando de los creyentes. De igual forma que no puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. Todos los ojos, dice este comentarista, estarán puestos en ti. Ahora, hermanos, no nos desanimemos por esta verdad. El Señor nos ha puesto ahí. No nos desanimemos, sino abracemos esta realidad. Abracemos esta realidad y por fe seamos luz en el mundo. Vivamos vidas piadosas. No temamos, el Señor está con nosotros. Aquel quien es la luz verdadera. Finalmente no nos ven a nosotros, o no nos deben ver a nosotros, sino van a ver a Cristo en nosotros. Ahora vean el versículo 15, la siguiente ilustración. Versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El Señor ahora nos compara con una luz, una lámpara. Y hermanos, el Señor está usando lógica aquí para mostrarles a sus discípulos el punto que nadie prende una lámpara y después la esconde o la pone debajo de un lugar donde no puede ser de uso, no tiene utilidad. Nadie prende una luz y después la cubrimos. No, nosotros prendemos la luz para que pueda resplandecer a todos los que están en una casa. Una vez más, hermanos, recuerden, en aquel tiempo no existía la electricidad y en la noche, hermanos, particularmente cuando no había luz, incluso cuando ni siquiera la luna se podía ver, dicen los estudiosos que era casi imposible. Era incluso imposible casi ver tus propias manos por la oscuridad que se sentía. Ahora, por lo que se prendían lámparas de fuego y las colocaban sobre un candelero para alumbrar a todos los que están en casa. Niños, ¿alguna vez han visto, JP, Damien, han visto cómo si se encierran en un cuarto y se apaga toda la luz es casi imposible ver todo, ¿verdad? No, hasta perdemos como percepción, ¿verdad? No podemos ver ni nuestras manos. Bueno, así, hermanos, así, niños, así está el mundo en tinieblas. Pero Cristo ahora llama a los creyentes a ser luz que alumbran la habitación. Que alumbran la habitación donde todos pueden verla. Hermanos, Cristo nos ha puesto como lumbrares en el mundo. El Señor nos ha puesto no escondidos debajo de una vasija, sino nos puso como lámparas en medio de la oscuridad. Y escuchen, aquí vemos el efecto que tenemos en la sociedad. Iluminamos a la gente. Les traemos la luz del conocimiento de Cristo. Les traemos el calor de la gracia de Cristo. Es como si el Señor les estuviese diciendo a sus discípulos, no les he comunicado mis verdades ni mi gracia solo para su propio beneficio, sino para el de otros.
Hermanos, somos luz del mundo. Somos luz para los no creyentes. Tenemos un impacto para con los demás. ¿Y cómo es este impacto? ¿Cómo en aplicación, hermanos, cómo podemos llevar esto a la práctica? El mundo está en desorden, está en tinieblas, está en ignorancia. Y nosotros como creyentes, como luz, como esa lámpara que ilumina una habitación, como somos luz de acuerdo a la nueva creación que somos en Cristo, nosotros resplandecemos. Y escuchen, la luz tiene dos funciones primordiales. Y esto es en aplicación para nosotros en el mundo. La luz expone la oscuridad. Avanza en contra de la oscuridad. Y la luz ilumina. Efesios 5:11. Efesios 5:11. Dice Pablo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participemos en ellas, sino más bien reprendedlas. Más bien exponerlas. Como creyentes, hermanos, con nuestras vidas piadosas resplandecemos y reprendemos las obras de las tinieblas. Las exponemos. Y escuchen, esto es tanto pasivamente con nuestras acciones. Simplemente el hecho de vivir vidas piadosas, estamos exhortando cuando alguien quiere hacer una maldad, y esto puede suceder con los niños. Niños, si tienen algún amigo que quiere hacer una maldad, hacer una travesura, pero si tú eres creyente y vives de acuerdo a la palabra de Dios y tú te abstienes y tú decides hacer lo que es correcto, estás resplandeciendo como luz. Estás exponiendo las tinieblas. Y muchas veces, jóvenes, niños, harás pensar a tus amigos. Al simplemente ver cómo tú te opones y rechazas no actuar en el pecado. Expondrás las obras de las tinieblas. Pero esto también puede ser activamente con nuestra boca, al denunciar, al exhortar, al predicar en contra del pecado. Exponemos las obras infructuosas de las tinieblas. Simplemente con nuestra vida, hermanos, y con nuestra doctrina. Como luz, hermanos, los creyentes también iluminamos. Iluminamos al mundo. Mostramos las obras de Dios cuando reflejamos al mundo el carácter del varón perfecto. Mi hermano leyó al principio 1 de Pedro 2:9. Fuimos salvos para anunciar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, iluminamos cuando en medio de las tinieblas predicamos y mostramos el orden de Dios. Iluminamos cuando predicamos y mostramos a Cristo. El simple hecho de predicar, de enseñar a otros, es traer luz, es traer iluminación en el mundo. Iluminamos cuando enseñamos las verdades de la Biblia, hermanos, en nuestras familias, a nuestros amigos. La misma Biblia es luz, es lámpara y lumbrera al camino. La luz de la Biblia nos guiará y nosotros cuando la enseñamos traemos dirección a otras personas. Somos luz, iluminamos el mundo, hermanos, cuando enseñamos la verdad de la Biblia. Sean verdades bíblicas, sean teológicas. Esto está iluminando al enseñar la verdad de Dios. Cuando enseñamos los roles del matrimonio, cuando enseñamos el rol del hombre, el rol de la mujer, todo esto, hermanos, es traer iluminación al mundo. Cuando enseñamos el orden de Dios, estamos trayendo luz. También con nuestras vidas, como ya lo he mencionado, cuando vivimos en el Espíritu
Y los frutos del Espíritu son notables: amor, gracia, sabiduría, celo, paz, paciencia, justicia, santidad. ¿Cómo respondemos en cada situación, en nuestras vidas personales, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos? El fruto, ¿cómo respondemos? Estamos siendo luz en medio de un mundo que actúa diferente. Iluminamos, hermanos. Y finalmente también iluminamos con buenas obras que podamos hacer. Buenas obras de caridad, buenas obras de apoyo a otras personas, a hermanos en la fe y también a los que están afuera. Buenas obras, hermanos, son luz en el mundo de tinieblas. Hacer lo correcto en medio del caos. Hermanos, somos llamados a ser luz, a no escondernos, sino iluminar el mundo con la verdad de Cristo, con nuestra vida, con nuestra predicación, con lo que enseñamos. Hermanos, finalmente veamos el versículo 16, y esto lo vamos a ver brevemente. Vamos a ver el propósito de la luz. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, aquí está el propósito. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así de esta forma, sin escondernos, que sea obvia, puesto en el lugar más radiante con nuestras vidas íntegras. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean nuestras buenas obras. Para que los no creyentes vean cómo vivimos, cómo nos conducimos, cómo hacemos todo en el nombre del Señor. Las obras que ya hemos hablado brevemente. Y hermanos, es bueno enfatizar aquí que hay buenas obras que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Comencé preguntándoles cuál es el propósito de nuestra salvación, para qué fuimos salvos. Efesios 2:8. Por gracia fuimos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, no fueron por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Pero escuchen el versículo 10 de Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, hay buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Obras virtuosas, obras honradas, obras excelentes. Hermano, hay buenas obras en tu vida que Dios ha preparado para que camines en ellas. ¿Estás caminando en ellas? ¿Estás caminando en estas buenas obras que Dios tiene para ti? ¿Para lo cual te salvó? Ahora, ¿cómo lo puedes saber? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto delante de ti? Jóvenes, niños, hermanos, ¿qué es lo que el Señor te ha dado? Eso que te ha dado el Señor, porque todo viene de Él. Sea poco, sea mucho, sea cualquier cosa que te ha dado, que está en tus manos. ¿Estás siendo fiel? ¿Estás honrando a Cristo en estas áreas? Estas son las buenas obras que Él tiene para ti. Son obras que Él tiene para ti, para que camines en ellas. Jóvenes que están empezando su caminar en la fe, Él tiene obras buenas que no puedes ni siquiera imaginar para ti. Y no me refiero a un evangelio de la prosperidad, que Dios cumplirá todos tus sueños egoístas, sino que Dios tiene buenas obras aún más valiosas, aún más grandes, con más propósito que vivir para ti. Y Él te las ha dado y las tiene preparadas conforme a los dones que ya te ha dado,
conforme a los talentos que Él ya te ha dado, conforme a los deseos que Él ya te dio. Y solamente caminarás en esas buenas obras cuando cumplas el llamado que Dios te ha dado, cumpliendo y siendo obediente en lo poco o en lo mucho que ya te ha dado. Y estas, hermanos, jóvenes, no son para tu gloria, son para su gloria. No para que la gente diga, wow, qué persona, qué joven, tan inteligente, qué grande, qué exitoso. No, sino para la gloria de Dios. Joven, confía en Dios. Confía que Dios tiene obras para ti. Lo único que tienes que hacer es ser fiel en lo que ya te ha dado. Sé fiel y honra a Cristo en todo lo que ya te ha dado. Y los deseos de tu corazón, encamínalos y somételos y entrégalos a Cristo. Tus deseos no son malos con que no sean pecaminosos. Somételos a Cristo. Porque noten, solamente viviremos, estas buenas obras son para la gloria de Dios. Vean el versículo 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está el fin. Para que la gloria de Dios, de nuestro Padre. Hermanos, había un compositor llamado Johann Sebastian Bach, y al final de sus composiciones, él siempre escribía las iniciales SDG, Soli Deo Gloria. Y pueden ver sus composiciones y ver estas iniciales siempre escritas hasta el fin. Y esto él lo hizo, escuchen, para enfatizar que su música no era para su gloria, sino para la gloria de Dios. Y esto lo hizo no nada más para eso, sino para enfatizar, hermanos, que la música misma en sí es por el propósito de glorificar a Dios. Tenemos este ejemplo de este hombre, hermanos, que entendió este versículo. Vivir para la gloria de Dios. Somos luz en el mundo para la gloria de Dios. Todas las buenas obras son para su gloria. Hermanos, voy a terminar aquí. Y oro y oremos que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. En esto es nuestro Padre glorificado, en que llevemos mucho fruto. Y este fruto no lo podemos llevar lejos de nuestro Señor de Jesucristo, quien es la luz. Y conforme más conozcamos a Cristo, conforme más veamos la luz de Cristo en las Escrituras, más podremos reflejar la luz. Conforme más tiempo pasemos con Él, más reflejaremos su luz en el mundo. No podemos hacerlo solo. Hermano, no podemos escondernos. No podemos tratar de evitar esto, sino que abracemos este llamado que tenemos y seamos fieles donde Cristo nos haya puesto. Hermanos, vamos a orar juntos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Padre, te pedimos que por tu luz, Señor, te damos gracias que por tu luz nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, que nos has hecho nacer de nuevo y que ahora somos luz en Cristo para darte a conocer a ti, Señor, para dar a conocer la gloria de nuestro Padre. Señor, te pedimos que tú seas con nosotros y que nos des por tu Espíritu la gracia, Señor, para llevar a cabo esta tarea. Sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú estás con tu iglesia
Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, podemos...